Bienvenidos una vez más al canal de los versos. El día de hoy veremos a dos personajes que han sido en algún momento compañeros de nuestros protagonistas favoritos de la saga de Resident Evil, Jack Krauser contra Pierce Nivans. ¿Quién ganaría? Y ya que ambos han trabajado juntos con nuestros protagonistas y han tenido una transformación visualmente un poco equiparable, podríamos decir que sería interesante ponerlos a prueba. Jack Krauser. Krauser era un soldado que perteneció al SOCOM del SOU de Operaciones Especiales, quien fue seleccionado por el mismo gobierno de los Estados Unidos como uno de los mejores militares, y fue seleccionado junto a Leon Scott Kennedy a ciertas misiones especiales. Y es que en cierta parte del Resident Evil 4 Remake podemos ver parte de su pasado, pero más a profundidad en Resident Evil Darkside Chronicles, en el cual podemos ver que un joven inexperto Leon Scott Kennedy, después de haber sobrevivido a Raycon City y pasar a trabajar con el gobierno, de cierta manera sería capacitado en cuanto a entrenamiento físico por Jack Krauser. Y a partir de esto los veríamos en una de las misiones más importantes, una investigación sobre Umbrella y un capo de la droga llamado Javier Hidalgo, en cuya misión debían infiltrarse en la mansión de este, en una pequeña localidad de Amparo. E incluso antes de la misión y durante la llegada, Krauser le comentaría a Leon que no creía en las armas biológicas, aunque él sabía que Leon sí lo había vivido en carne propia. Durante la misión, Krauser cambia su visión y puede ver que el virus te ha sido propagado, y ambos se enterarían sobre Manuela, la niña que escapó de la mansión de Javier. Luego vieron que la chica tenía cierto control sobre una bestia con una canción, y cuando esta dejó de tocarla, pues perdió el control. Krauser empezó a tenerle más interés a las armas biológicas, y acá es cuando Leon le cuenta toda su experiencia en Raccoon City. La chica luego los llevó donde Javier, y ahí se enterarían que Javier era padre de Manuela, y le había inyectado el virus de Verónica, para salvarle la vida de una enfermedad que tenía. Krauser pensó que lo mejor era eliminar a Manuela antes de que se transformara en una de estas bestias, y Leon le revela que fue enviado directamente por el presidente, con el fin de eliminar completamente este virus. A partir de acá, Krauser finge ser un aliado completamente de Leon. Comenzó a pensar que era solo un peón a manos del gobierno, pero trató de completar al máximo su misión final para que el gobierno se diera cuenta que era de bastante utilidad. Al final, Krauser y Leon descubren que Manuela no se transformó en nada gracias al virus, debido a que los órganos vitales le eran regularmente trasplazados de las mujeres y niñas secuestradas del pueblo. Durante toda esta trama podemos ver que también se enfrentan a la misma madre de Manuela, y al final enfrentándose al mismísimo Javier. Para este momento Krauser ya estaba herido, pero decidió continuar con la misión. Aquí es cuando Javier se fusiona con una planta de su jardín, junto con el virus de Verónica se convirtió en un monstruo gigantesco. Al final, entre Krauser y Leon derrotarían a esta bestia. Finalmente Krauser, iluminado, viendo que en realidad estos virus podían ser más beneficiosos que destructivos, y que eliminar este virus sería un error. Al final escaparían en un helicóptero, y aunque podemos ver finales diferentes, se dice que el final verdadero es que Manuela fue vigilada por el gobierno y que jamás perdió su mentalidad humana. Pero Krauser sí fue herido en el brazo y fue expulsado del ejército a causa de que ya no cumplía con todos los requisitos necesarios. Creyó que el único modo de recuperar su fuerza era encontrando a Albert Wesker, del cual había oído hablar gracias a lo que escuchó sobre los miembros de Star Wars. A partir de acá, efectivamente Krauser se habría contractado con Wesker y había trabajado infiltrándose con los Illuminati para conseguir la muestra de las plagas. Se ganó la confianza de Osmund Saddler, los cuales querían como misión principal traer a la hija del presidente de los Estados Unidos, a lo cual Jack Krauser lo cumplió. Las plagas estaban siendo desarrolladas y mejoradas por Viscera. Krauser en algún momento tiene órdenes de Wesker de eliminar a Leon, que está en la misma isla, a lo que eventualmente el mismo Saddler también le da esta orden. En el momento perfecto, Jack Krauser se presentaría a Leon, y luego del reconocimiento y una pequeña pelea, la confrontación fue detenida por Ada Wong. Krauser tras esto no sabía si era una traición de la misma mujer o eran órdenes directas de Wesker, pero pensando que ya era una traidora, Krauser escapó. Finalmente se vuelven a encontrar, y en este momento sabemos que pasan dos cosas diferentes en el canon del Resident Evil 4 original con el remake, pero más o menos equitativamente. Lo que vemos en el remake es que Krauser elimina a Viscera, muy diferente al original en el caso que fue Saddler realmente y no Krauser. Krauser, tras mucho daño y viendo efectivamente que habría usado parte de las investigaciones de Viscera con las plagas que se había inyectado para mejorar su fuerza y velocidad, este mutaría su brazo increíblemente. En el remake vemos que son ambos brazos y no solo uno, y al final por mucho daño, su corazón aparentemente explota, dejándolo finalmente en el suelo, aparentemente muerto. A lo que Leon sigue con su misión, pero lo que vimos en el original es que efectivamente Krauser seguía vivo y la persona que lo eliminaría finalmente sería la misma Ada.
También algo que se sabe dentro de lore es que Ada le envió una muestra de plaga falsa a Wesker. Tras esto, Wesker se dirigió a España para conseguir muestras de la plaga de control directamente del cadáver de Krauser. Pierce Nivens. A Pierce Nivens solo lo vemos en los sucesos de Resident Evil 6. Sin embargo, en el lore de Resident Evil es una pieza fundamental de la BSAA y lo podemos ver en otras frecuencias que no son solo los juegos, como en algunos cómics. Tras graduarse, pues efectivamente este también se unió a las Fuerzas Armadas, pero este se disolucionó porque todos los ejercicios que realizaban los hacía con facilidad. En 2010, Chris Redfield, impresionado por las habilidades de Pierce, le pidió que se uniera a la BSAA. Pierce, al notarse impresionado por Chris Redfield, aceptaría. Sabemos algunas historias de Pierce a los que solo han jugado los videojuegos, de los cuales no podemos profundizar mucho porque se extendería bastante el video, pero sí los vamos a nombrar. Pierce trabajó junto con Chris durante las investigaciones del ataque bioterrorista a la Universidad de Philosophy, en el incidente de la Academia Marhawa y posteriormente en la Guerra Civil de Edonia en 2012, lo que vemos al comienzo del videojuego y en lo que nos vamos a enfocar porque es donde más se destaca. Acá aparentemente Chris está trabajando junto a la BSAA, muchos soldados y entre ellos Pierce Nivens, quien al parecer durante todo este tiempo en el que se unió ha sido uno de los miembros más destacados de la misma organización. En esta misión empezaron a ver a los Havos y se encontrarían con una mujer vestida de azul llamada Ada Wong. Acá se revelaría que los Havos serían creados por el Virus C y una organización llamada Neumbrel. Aunque empezaron a sospechar de ella, Chris decidió escoltarla fuera del edificio y le pidió a Pierce que no quitase los ojos de encima. Pero al final cayeron en una trampa en la que solo Chris y Pierce no entraron. Una bomba de agujas con infección del Virus C atacó al resto de los miembros dejándolos petrificados. Tras la impotencia de esto, Chris entró seriamente en una depresión porque siempre perdía miembros de su equipo. Posterior a esto podemos ver a Chris en un estado de alcoholismo netamente puro y olvidándose realmente de quién fue. Finalmente lo confronta y le dice quién es él, que perder hombres es normal, es parte de la vida de alguien que trabaja en fuerzas armadas especializadas. Tras esto Chris, después de tantos meses de desaparecido y haber perdido la fe, vuelve a la acción. En lo que efectivamente vemos en el desarrollo del juego toda la historia principal, enfocada principalmente primero en tratar de buscar venganza contra esta mujer llamada Ada Wong, también para descubrir más sobre el Virus C, pero Chris actuando principalmente por odio y enojo. Y tras toda la aventura completa de ellos dos, habiendo sobrevivido por encima de los demás colegas con los que fueron, realmente como vimos antes de lo ocurrido habían atacado a Ada. A lo que Chris le dice a Leon que Ada Wong estaba muerta. Para este momento aún Chris no sabía que Ada Wong, la que había visto morir, no era ella, sino Carla Radames, la verdadera causante del desastre en la Academia Marhawa. Finalmente Chris le comenta a Pierce que estaba pensando retirarse del servicio después de acabar esta misión, diciéndole que también que Pierce debería tomar su lugar. Para este momento podemos ver una revelación importante para Chris. Pierce era la pieza fundamental en la BSAA, pero Pierce se negó diciéndole que aún no estaba listo. Dijeron que lo principal es que tenían otras cosas en mente y que después arreglarían sus problemas. Chris mandó a Sherry y a Jake a escapar, mientras él y Pierce destruirían a House, una monstruosidad gigantesca creada por el Virus C, pero que aún no estaba acabada. Esta bestia Crisálida se dice que fue clasificada como un mutante completo. Finalmente en el enfrentamiento podemos ver que no podían ni Chris ni Pierce eliminar a esta bestia, y de hecho en algún momento lo más importante y concluyente es que la bestia agarró a Chris Redfield, a lo que Pierce lo empujó y tomó el daño, asumiendo un gran corte. En algún momento consiguieron una muestra del Virus C mejorada. Pierce, al ver que Chris no tenía el suficiente poder para derrotar a la House y el ya herido, se inyecta este virus para ver si podía hacer algo, a lo que cierta parte de su cuerpo, principalmente la zona herida, muta en un brazo monstruoso, pero este recuperando su fuerza y agilidad y mostrando un poder electrificante. Finalmente tratarían de detener a la House y finalmente pensando que era momento de escapar porque la base estaba siendo destruida, pero al final empuja a Chris a la cápsula de escape. Parece que todo está acabado para Chris, pero un Pierce aún vivo usa su máximo poder que le queda aún y electrificando toda la zona del mar, parece que efectivamente acabó con la House. A lo que Chris al final escapa y ve como sus últimas palabras de Pierce lo motivaron a continuar con sus misiones porque era importante para darle ejemplo a otros futuros soldados. ¡Detrás de ti,
Como hemos podido ver, ambos han sido piezas fundamentales, uno en Darkseid Chronicles y el otro en Resident Evil 6. Y sí, desde el comienzo Krauser principalmente salvó del amor de una serpiente a Leon, y en toda la misión contra Javier Hidalgo fue de suma importancia porque Leon solito no hubiera podido. Y es que trabajaron conjuntamente en esa misión, a lo que con Pierce también lo vemos en las misiones de Resident Evil 6. Desde el incidente en Edonia hasta lo que vemos en China, Pierce destacó de entre todos los hombres junto con Chris Red, y para Chris siempre estuvo a su par y era quien tenía que ser su sucesor en cuanto al liderazgo y manera de actuar. Fue de bastante importancia en muchos puntos de la historia. Sí, porque Chris por su venganza iba a actuar solo, pero Pierce nunca lo dejó, y no hubiera sido lo mismo un Chris solito aventuándose por todas esas bestias, las Bows y los Havos. Fue de suma importancia sobre todo al final, porque Chris Redfield sin Pierce hubiera sido eliminado, o tal vez con algún tipo de ingenio habría escapado pero no derrotado a la House. En Resident Evil 4, en esta diferencia, ya Krauser sería una persona más egoísta preocupándose únicamente por él, y su transformación le hemos podido ver, le da bastante agilidad y fuerza, sin perder control de su uso mental, y esto aún sin haber sido convertido. La diferencia entre el 4 original y el 4 remake ya sabemos que son sus dos brazos convertidos, a lo que le da más fuerza y más alcance de ataque. Sabemos que en este caso Jack Krauser le enseñó defensa física a Leon Scott Kennedy en un momento muy joven, cuando recién había salido de Raccoon City. Y sí, Jack Krauser era formidable, incluso más destacado que el mismo Leon, por lo menos hasta la misión de Javier Hidalgo, donde ya parecía más preparado y capacitado, y finalmente siendo superado por el mismo Leon en Resident Evil 4, a partir de los años y su misma experiencia. Pierce estuvo muy preparado desde que ingresó, muy a diferencia de Leon Scott Kennedy. Si hacemos una comparativa real, en este momento Leon sería equitativo a un Pierce cuando ingresan a la BCSA y el otro para trabajar al gobierno, en la que sus entrenadores principales serían en un caso Chris y en otro caso Jack, es decir que ambos entraron inexperimentados, pero en este ingreso Pierce Nivans ya destacaba por encima de todos, muy a diferencia de Leon, que aunque parezca que no, Leon era muy inexperto en tácticas de combate, pero tuvo mucho mérito solo por sobrevivir a Raccoon City, aunque sí sabemos que se enfrentó a Bows que ningún hombre se haya enfrentado antes, siendo un inexperto ahí en Raccoon City, así que también estaría interesante evaluar entre Pierce y Leon, a lo que sí sabemos que eventualmente Pierce aumentaría bastante su agilidad y fuerza en su entrenamiento junto con Chris, lo mismo que pasó con Leon. Sin embargo, pasó menos tiempo en el que Pierce entró del que Leon desde Raccoon City hasta el Resident Evil 4, así que tuvo más formación, más entrenamiento y más experiencia Leon, por lo que si en un hipotético caso alguien quisiera hacer una comparativa de Pierce Nivans contra Leon Scott Kennedy, sería un poco diferente, puesto que Pierce solo llegó hasta los 26 años, si hubiera tenido más años de preparación, en cuyo caso Pierce posiblemente habría alcanzado a Leon o incluso superarlo porque él era aún mucho más joven y destacaba por encima de los demás. No sabemos qué hubiera pasado, son solo hipótesis. Y la significativa experiencia que tenía, no creo que hubiera podido contra un Jack Krauser en primera instancia, puesto que cuando Leon se lo enfrenta, Leon estaba muchísimo más preparado, habían pasado más años, había tenido muchísima más experiencia y un mejor entrenamiento. No es lo mismo entrenar un año que 3 años que 5 años. Leon, desde el momento en el que sale de Raccoon City, estamos hablando de 1998, han pasado 6 años en los que ha sido entrenado por Jack Krauser, por las mismas fuerzas del gobierno, y en las que ha tenido muchísimas experiencias contra boss, contra zombies y diferentes enemigos a lo largo del tiempo. Pero tan solo había entrenado un par de años, bueno, 3 considerando ya el último en China, la mitad de tiempo, porque sí, Leon contra un Jack Krauser en la época de Javier Hidalgo, Jack Krauser era un poco más fuerte y ágil que Leon, pero Jack Krauser, aparte de haber sido herido y aparte de tener muchísima más edad, pero ya no es más edad del momento prime sino de descenso, ya es más de una adultez en la que te mantienes obedeciendo. Si Jack Krauser no hubiera puesto a prueba parte de la plaga modificada por Luisera, pues no hubiera podido desde el comienzo contra Leon. En este punto yo te digo que Pierce hubiera sido más inferior que Jack Krauser en este momento, así que ya más o menos sabes por dónde va todo. A partir de acá te das cuenta de que hay 3 años de diferencia de preparación entre Leon Scott Kennedy y Pierce Nivans. Ambos han destacado, ambos han sido piezas fundamentales,
pero no tenía la misma preparación. Si un Pierce Niven se hubiera enfrentado a un Jack Krauser, tanto en la misión de Javier Hidalgo como en la de los Iluminados, pues Jack Krauser mostraría cierta superioridad en cuanto a fuerza y agilidad. Si Pierce hubiera entrenado unos 2 o 3 años más, posiblemente sí le daría buena pelea, o incluso sería superior, ya que aunque estaban cerca de la edad con Leon cuando se lo enfrentó que Pierce, pero si ambos estuvieran convertidos desde el comienzo, ¿quién ganaría? Aunque no tendría ningún sentido que se enfrenten ya convertidos, puesto que Pierce se inyectó parte del virus como último recurso para sobrevivir y ayudar a Chris, pero vamos al hipotético caso en el que ambos están convertidos, tendría más resistencia y aumentaría su regeneración, lo mismo que Jack Krauser, pero la función del virus se le da una increíble capacidad de regeneración, aparte de que Pierce tiene un poder que Krauser no, los rayos que bota, su electrificación. Así que podría enfrentárselo y tratar de conectar uno de estos para detener a Jack Krauser antes de que lo ataque. Pero Jack Krauser tiene una velocidad increíble. Sí, Krauser ha mostrado una velocidad increíblemente más rápida en comparación de otros, que sería un poco difícil. Krauser tiene mayor velocidad y si Pierce no puede conectar ninguno de sus rayos, pues de nada le serviría. Aunque lo que pasaría una batalla increíble, Krauser con su mayor ingenio y preparación podría derrotar a Pierce. Porque recordemos que aunque sabemos que Leon tenía una mejor preparación y mejor experiencia, Leon también ya conocía a Krauser. La diferencia es que Pierce nunca conoció a Jack Krauser, no sabe quién es, no sabe cómo actúa, no sabe cómo ataca, nunca se lo ha enfrentado antes y no sabría sus debilidades. La diferencia fue que Leon le pudo ganar por su mayor experiencia y preparación, porque ya lo conocía, ya sabía cómo se enfrentaba a Krauser, ya sabía su forma de atacar y entrenó con él, o sea, ya había peleado de alguna manera en entrenamiento, sabía cómo atacar, sus puntos débiles y todo eso. Por lo que yo diría que Jack Krauser es un poco superior a Pierce Niven convertido, y en un general también. Si Pierce Niven hubiera tenido más preparación, más tiempo y más experiencia, indudablemente en algunos años sería superior a Krauser, pero lamentablemente tras su muerte sabemos que esto ya no pasará. Nos vemos en un próximo video.